Hace 11.700 años, con el inicio del cambio climático en todo el mundo, comenzó la época del Holoceno. Tras superar las dificultades de la edad de hielo del Pleistoceno y entrar al mundo actual, los primeros humanos ya habitaban casi todo el planeta, de América a Australia, listos para dominarlo. Las grandes amenazas de la megafauna peligrosa del Pleistoceno, los glaciares y los vientos helados casi habían desaparecido, y la humanidad estaba al borde de la civilización. En el Medio Oriente y gran parte de Europa, los primeros humanos se habían asentado en comunidades permanentes y estaban impulsados por un gran avance tecnológico, la agricultura. Este mundo también tenía desafíos. Animales peligrosos aún amenazaban algunos asentamientos, bandas de saqueadores dieron origen a la guerra, y las enfermedades seguían siendo una amenaza constante. Sin embargo, las innovaciones estaban surgiendo y las poblaciones crecían, y la seguridad podía encontrarse en las protoaldeas que estaban apareciendo por todo el mundo antiguo. Holoceno. Echando un vistazo a cómo el mundo dejó el Pleistoceno y se sumergió en este nuevo amanecer con herramientas agrícolas listas. Este es un viaje que abarcará miles de años y miles de kilómetros. Así que siéntate, relájate y prepárate para conocer a tus antepasados. El Pleistoceno suele asociarse con los primeros humanos o el inicio de la humanidad. Las tribus de la Edad de Piedra se expandieron por todo el mundo, recolectando los cultivos silvestres que podían y defendiéndose de la megafauna local. Mamuts, rinocerontes lanudos, leones y osos cavernarios, marsupiales gigantes y enormes perezosos terrestres existieron hace muy poco tiempo en comparación con nuestra época moderna, y quizás, de no haber sido por estos cazadores de la Edad de Piedra, todavía estarían aquí hoy en día. Aunque el cambio climático influyó en la disminución de estas bestias antiguas, hay evidencia de que los primeros humanos las cazaban, y que algunas especies desaparecieron con su llegada a sus hábitats nativos. Mientras que la megafauna desapareció antes del inicio del Holoceno, el final del Pleistoceno se caracterizó por un cambio climático global, que, en general, provocó un aumento de la temperatura en todos los continentes del mundo. Este aumento de temperatura acabaría con la última era de hielo, cuando los glaciares almacenaban grandes cantidades de agua de mar y bajaban los niveles globales del mar. La caída de los niveles del mar durante el Pleistoceno llevó a la presencia de varios puentes terrestres, que hoy en día están sumergidos bajo las olas. Gracias a estos puentes terrestres, personas y animales llegaron a zonas hoy aisladas como América del Norte y Australia. Cuando las temperaturas subieron, los glaciares se derritieron, liberando gran parte del agua que estaba atrapada dentro de ellos. Se liberaron cantidades tan grandes de agua que los niveles del mar subieron más de 120 metros o 400 pies al final de la edad de hielo. Este fue un proceso gradual que no ocurrió al principio del Holoceno. Los glaciares comenzaron a derretirse hace unos 19.000 años, y el deshielo alcanzó su punto máximo, poniendo fin al último máximo glacial entre hace 11.000 y 10.000 años. El fin de la edad de hielo marca el inicio del Holoceno. Al subir las temperaturas y derretirse el hielo, los entornos globales cambiaron también. Esto causó el declive natural de la megafauna, sin responsabilidad humana directa. Algunos animales eran demasiado especializados para adaptarse y no sobrevivieron, quedando en el pasado antiguo para siempre. En toda Eurasia se observan cambios drásticos en los hábitats. En el Pleistoceno, Eurasia se caracterizaba por la poderosa estepa del mamut, el hábitat continuo más grande del mundo en la historia natural conocida. La estepa, compuesta de extensas praderas secas, llanuras abiertas y colinas rocosas, se extendía desde la península ibérica en el oeste hasta lo que hoy es China en el este. En el norte llegaba hasta el Círculo Polar Ártico y llegaba hasta el sur de Europa y Medio Oriente.
La estepa de los mamuts albergaba cantidades colosales de mamíferos megafaunales como los rinocerontes lanudos, osos cavernarios, el alce irlandés, el asmoterios y, por supuesto, el legendario mamut lanudo. Los primeros humanos se adaptaron bien a la estepa, estableciendo campamentos temporales nómadas a lo largo de ella, mientras se movían con las manadas y cazaban la megafauna, sin importar cuán grande fuera. La estepa de los mamuts desapareció cuando la tierra se volvió más húmeda y cálida, dando paso a bosques frondosos de hoja caduca o coníferas, según la región. Los animales más grandes que quedaron en la tierra, antes dominada por mamuts, ahora eran bisontes, ciervos, uros, lobos, caballos y camellos. Los humanos se adaptaron bien al cambio, y pronto estuvieron al borde de algunos de los mayores cambios que nuestra especie haya visto jamás. En su mayoría, los humanos en los primeros momentos del Holoceno seguían siendo cazadores-recolectores. Dependían de cazar grandes poblaciones de mamíferos con pezuñas, que se podían encontrar en todo el mundo usando sus lanzas afiladas con punta de piedra y atláteles. En esta etapa, las plantas de las que dependían, como bayas, raíces, granos y tubérculos, crecían de forma silvestre, pero esto estaba a punto de cambiar. Hace entre 10 y 12 mil años, en áreas selectas del mundo, principalmente en la media luna fértil, en lo que ahora es el Levante y Medio Oriente, los humanos comenzaron a establecerse en comunidades permanentes, que no se movían con las migraciones estacionales de los animales. Esto coincidió a nivel mundial con el inicio de la agricultura en las antiguas comunidades del mundo, lo cual no fue un solo evento, sino una serie de innovaciones independientes, influenciadas por cambios ambientales y la llegada de migrantes humanos a asentamientos donde la agricultura no se había desarrollado. El inicio de la agricultura y los asentamientos se llamó Revolución Neolítica. Inició cuando los humanos entendieron la domesticación de semillas. En la media luna fértil, los humanos comenzaron a plantar granos y, tras ensayo y error, descubrieron que podían sembrarlos y cosecharlos cada año. Siempre que los cultivos no fallaran, había un suministro constante de comida, por lo que los humanos ya no necesitaban dedicar tanto tiempo a cazar y recolectar para alimentarse. Por supuesto, la caza seguía ocurriendo, pero plantar semillas también significaba que los humanos ya no necesitaban viajar constantemente en busca de nuevos terrenos. Teóricamente, había un suministro constante de comida en casa. Con el tiempo, los humanos identificaron las mejores características en sus cultivos para obtener plantas más grandes y resistentes cada año. Elegir sembrar las semillas de plantas sanas, con raíces fuertes y grandes cosechas, por ejemplo, aseguraría el acceso a la mejor comida posible con el tiempo. Así comenzó la reproducción selectiva en plantas. En el año 9500 a.C., se domesticaron los cultivos fundadores del Neolítico, fundamentales para la dieta de los antiguos pueblos del mundo. Estos cultivos, escanda, einkorn, cebada, guisantes, besa amarga, garbanzos, lentejas y lino, se pueden encontrar en sitios arqueológicos en la mayor parte de la media luna fértil y las áreas adyacentes, y se cosechaban en masa. La agricultura se expandió poco a poco desde la media luna fértil. Las comunidades egipcias muy antiguas que vivían a orillas del Nilo empezaron a cultivar sus propios alimentos alrededor del 8000 a.C., y los antiguos agricultores en China sembraban arrozales aproximadamente en la misma época. Los agricultores en América descubrirían la agricultura de forma independiente poco después, pero en el Nuevo Mundo había otras variedades de cultivos. El maíz era el alimento básico, acompañado de tomates, papas, pimientos, frijoles y calabaza. La agricultura llegó tarde a Europa occidental, extendiéndose desde Grecia mientras las personas intercambiaban culturas y migraban. Poco a poco, los cazadores-recolectores desaparecieron del continente y luego del mundo. Solo las comunidades más aisladas siguieron como cazadores-recolectores,
y algunas tribus en lugares muy remotos, como la selva amazónica, aún cazan y recolectan hoy. La agricultura ofreció más beneficios que solo alimentos constantes. Al haber más alimentos, más personas podían vivir en un asentamiento. Más personas en un asentamiento ofrecían mejor defensa y favorecían el avance tecnológico. No solo se domesticaron plantas durante la Revolución Neolítica. Los animales pronto pasarían a estar bajo el control y dominio de la humanidad para obtener carne, leche, pieles, trabajo y compañía. Los humanos ya habían domesticado al perro a partir de poblaciones de lobo gris del Pleistoceno, y para cuando se descubrió la agricultura, los perros ya eran compañeros fieles, ayudando a los humanos a cazar y defenderse de las amenazas a la tribu. Al atraer a los animales hacia los asentamientos humanos, proporcionándoles comida y agua, y finalmente haciéndolos dependientes del cuidado humano, pudimos domesticar a un puñado de animales sumamente útiles. Ahora tendríamos un suministro constante de carne, además de plantas, lo que añadiría otra capa de estabilidad a la vida en un asentamiento. La domesticación de la oveja y la cabra estuvo entre los primeros avances del Holoceno en la cría de animales, a partir de poblaciones salvajes de muflón e íbice, respectivamente. Esto ocurrió por primera vez hace unos 11.000 años, y permitió a los humanos tener acceso constante a carne y leche, así como a lana, en el caso de las ovejas. La lana podía usarse para confeccionar prendas más cálidas y protegerse de las noches frías y los inviernos, y al igual que la carne, estaba disponible de manera estacional cada año. Esto implicaba que los humanos ya no dependían totalmente de las pieles de animales salvajes para protegerse. Poco después, hace unos 10.500 años, el primer ganado comenzó a aparecer en los asentamientos humanos, descendiente del ahora extinto uro. El ganado, al ser mucho más grande que las ovejas, podía proporcionar una mayor cantidad de carne y leche, pero también podía usarse eventualmente para tirar de arados y carros, lo que nuevamente reduciría la cantidad de trabajo manual necesario de los humanos en los asentamientos. En 8500 a.C., los humanos domesticaron por primera vez al cerdo. Descendiente del jabalí salvaje que era, y aún es, común en toda Eurasia, el cerdo representaba otra fuente de carne. Además, el estiércol de todos estos animales podía usarse para fertilizar los cultivos año tras año, lo que representaba una ventaja para la calidad y cantidad de plantas obtenidas en una cosecha. Con el tiempo, burros y caballos harían igual. Usados inicialmente para carne y leche, y luego para trabajo, los caballos pronto se convertirían en monturas, una forma muy temprana de transporte rápido. Montando a caballo, una persona recorría distancias mucho más rápido, ya fuera entre asentamientos o hacia la guerra. Poco a poco, más y más animales terminarían bajo el cuidado de los humanos. Gatos, gallinas, codornices, camellos, cobayas, búfalos, yaks, palomas y patos son solo algunos ejemplos de animales que hemos domesticado a lo largo de los años. Tras la llegada de la agricultura, los cuales se utilizan para innumerables tareas y propósitos. Con el poder de animales y plantas, pronto surgieron las primeras civilizaciones en los albores del Holoceno. El avance tecnológico temprano en el Holoceno fue impulsado por el descubrimiento y uso del metal. Hace unos 8000 años, aparece la primera evidencia de la metalurgia en los registros arqueológicos, que se presenta en forma de pequeños trozos de cobre que se ensartaban para formar cuentas decorativas. Estos primeros ejemplos de metalurgia provienen de la Media Luna fértil, específicamente en lo que hoy es el norte de Irak. La llegada de la era de descubrimiento de metales llevó a los primeros humanos fuera de la edad de piedra hacia el calcolítico. Los humanos descubrieron que el metal era más duradero y confiable que la piedra, por lo que las herramientas de piedra fueron reemplazadas gradualmente por herramientas de cobre. Los primeros humanos descubrieron hacia el año 4500 a.C. que al calentar el metal podía fundirse en diversas formas.
Los bifaces de piedra fueron sustituidos por cuchillos de cobre y se fabricaron hachas duraderas para más usos que el combate. También para talar bosques y conseguir madera. Se inventaron clavos de cobre para unir madera y hacer estructuras más resistentes, ayudando a que los asentamientos fueran más permanentes. El cobre no fue el único metal usado en el Holoceno temprano. Pronto comenzó la edad de bronce y después la de hierro. Con el bronce, los humanos pudieron fabricar hachas y puntas de lanza aún más eficientes, pero también nuevas herramientas de construcción como martillos y cinceles, sierras y picos. Con el hierro, estas herramientas serían más resistentes. El hierro también impactó significativamente el mundo agrícola. En la Edad de Hierro, los arados de hierro permitían labrar la tierra más rápido y prepararla para las semillas. Además, estos podían ser tirados por ganado, burros o caballos, lo que los hacía aún más eficientes para ahorrar tiempo. El hierro se usaba para hacer hoces reforzadas y reutilizables que cosechaban los cultivos de forma rápida y eficiente cada año. Pronto el hierro demostraría ser útil para otro propósito en estos antiguos asentamientos: la fabricación de armas y la guerra. Se cree que los humanos pudieron haber participado en guerras básicas desde la Edad de Piedra, donde saqueadores tribales invadían territorios ajenos para obtener recursos propios. El Neolítico muestra gran evidencia de esto en eventos como la brutal masacre de Schlitz, en lo que hoy es Austria. Hace unos 5000 años antes de Cristo, más de 200 personas murieron por golpes contundentes en la cabeza. Sus cráneos fueron fracturados con piedras pulidas. Hombres, mujeres y niños estaban entre ellos, algunos de los cuales también fueron alcanzados por flechas. El responsable de la masacre no solo mató a sus víctimas. Los arqueólogos hallaron pruebas de extremidades y cabezas decapitadas, mostrando que la guerra y saqueos existían antes del metal. No se sabe específicamente quiénes eran estos saqueadores, pero para someter a tanta gente probablemente eran poderosos, y probablemente intentaban tomar cautivos o robar las provisiones de sus víctimas para beneficiar su propio asentamiento. Tras asesinar a las víctimas, los saqueadores arrojaron los cuerpos a una zanja, donde algunos fueron devorados por animales salvajes. La brutalidad, al parecer, caracterizó a algunos grupos de humanos desde el principio. El dominio del metal permitió a los humanos defenderse mejor, pero también permitió que ataques como estos se volvieran más frecuentes. Herramientas de hierro como cuchillos y hachas se usaban como armas defensivas en la Edad de Hierro, y los humanos reforzaban armas con metal para hacerlas más duraderas y letales. Las espadas surgieron hacia el año 3300 a.C., y pronto los humanos colocaron puntas de metal afiladas en lanzas y flechas. Estas podían usarse tanto para la caza como para la guerra, lo que significaba que estas personas antiguas ahora necesitaban una forma de defenderse de los ataques. Mientras que las pieles de animales podían ser curtidas para producir ropa básica de cuero que proporcionaría cierto grado de defensa contra los ataques. El descubrimiento del cobre, bronce y hierro permitió a los humanos usar armaduras metálicas y reducir el riesgo de morir en incursiones o batallas. Algunas de las primeras armaduras provienen de la Grecia prehistórica, donde ejemplos como la dendropanoplia muestran un traje protector de cuerpo completo hecho de bronce. La armadura de escamas se produciría en toda Eurasia y el norte de África, formando la base de las armaduras históricas asociadas con estas regiones. Al salir del Pleistoceno y entrar al Holoceno, quedó claro que las creencias culturales y espirituales de los humanos evolucionaban con ellos. Algunas de las mejores ideas sobre estas prácticas antiguas provienen de Starkar, un sitio arqueológico ubicado en lo que hoy es el condado de North Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Desde hace aproximadamente 11.200 hasta 10.600 años, los humanos del Holoceno temprano prosperaron aquí y dejaron una gran cantidad de información sobre la forma en que vivían sus vidas.
Sin embargo, aquí, entre la evidencia de la carpintería y la caza, se han encontrado artefactos extraños que se asemejan a tocados. Hechos con cráneos y astas de ciervos rojos, abundantes en la región hace miles de años, estos objetos probablemente tenían un significado religioso o espiritual y eran usados por sacerdotes o líderes en rituales, danzas y ceremonias. Es probable que esta comunidad mesolítica tuviera un sistema de creencias ligado al mundo natural, con múltiples deidades que conformaban un panteón que les ayudaba a explicar el sol y la luna, el viento y la lluvia, así como los ríos y los mares. Probablemente no habría habido instituciones religiosas formales como templos en Starkar, y en su lugar las historias de los dioses se habrían transmitido alrededor de fogatas y banquetes después de las cacerías. Más tarde, en el Neolítico, empiezan a aparecer lugares designados para el culto. En Çatalhöyük, actual Turquía, se hallaron estructuras similares a santuarios entre los edificios juntos que habrían permitido a los habitantes hacer ofrendas o fortalecer sus creencias. Los primeros ejemplos de estructuras que se cree que son verdaderos templos se pueden encontrar en Göbekli Tepe, en Turquía, que fueron construidos alrededor del año 9600 a.C. Estas estructuras tipo monumento probablemente tenían fines similares y pudieron ser sitios de reuniones religiosas o ceremoniales para estas antiguas personas. Otra forma en que los humanos del Holoceno expresaban sus creencias e identidad cultural era a través del arte. Las esculturas y pinturas ya formaban parte del repertorio humano mucho antes del inicio del Holoceno, y solo se volvieron más complejas y elaboradas después de que el hielo se derritió y el mundo se calentó. Las esculturas, usualmente de animales y humanos estilizados, se hallan en asentamientos globales, lo que sugiere fuertes lazos y creencias sobre la naturaleza y sus procesos. Los ciervos, el ganado salvaje, los caballos y más son personajes frecuentes en el arte del Holoceno temprano, que pudieron haber sido usados para señalar animales aptos para la caza o con fines religiosos más profundos. En el período neolítico, la naturaleza del arte cambió una vez más, especialmente con el desarrollo de la cerámica en todo el mundo. La cerámica podía ser pintada con carbones y ocres, y a menudo representaba desde personas y animales hasta patrones geométricos básicos como bandas o zigzags. Otra característica del arte antiguo del Holoceno son los monumentos megalíticos de piedra presentes en Europa y Asia. Estos podían adoptar una variedad de formas. Los menhires, piedras solitarias en pie, eran los más comunes y se usaban en ceremonias religiosas y reuniones. Los megalitos también servían para crear tumbas y marcar lugares de descanso. Los dólmenes y túmulos son ejemplos de piedras funerarias, donde los muertos eran enterrados y conmemorados según antiguas creencias religiosas. Algunas de las estructuras megalíticas más espectaculares son los impresionantes círculos de piedra que se pueden encontrar en toda Eurasia, como el famoso Stonehenge. La estructura, probablemente el sitio ceremonial antiguo más famoso, pudo usarse para observar los solsticios de verano e invierno y seguir los movimientos celestiales durante celebraciones de la vida, la naturaleza y los antiguos dioses. Al poco tiempo, cuando los asentamientos se volvieron permanentes y empezaron a expandirse más allá de cierto punto, las culturas e identidades se reducirían a civilizaciones. La media luna fértil fue uno de los primeros lugares del mundo en tener civilizaciones avanzadas, como los sumerios que llegaron hacia el 4000 a.C. Con la civilización llegaron las primeras ciudades del mundo, como Uruk y Ur, y al poco tiempo se inventaron sistemas de escritura que permitieron a los humanos llevar un registro de sus historias, su cultura y tomar notas importantes para el día a día. La civilización se iría expandiendo por todo el mundo durante los siglos y milenios siguientes, extendiéndose primero hacia el sur y el este de Asia, y eventualmente al sur de Europa. La expansión de la humanidad por todo el mundo durante la época del Holoceno no ha estado exenta de consecuencias para el mundo que alguna vez nos acunó.
Al igual que fuimos responsables de la desaparición de la megafauna del Pleistoceno, ocurrieron más extinciones cuando los humanos se expandieron a regiones remotas, donde los grandes animales antes evitaban nuestra presencia. Algunos animales de grupos que están estrechamente asociados con el Pleistoceno incluso lograron sobrevivir hasta principios del Holoceno, hasta que los humanos los cazaron en exceso y desaparecieron de nuestro mundo para siempre. La biodiversidad de animales grandes en América del Norte se vio gravemente afectada por la expansión de los humanos al inicio del Holoceno. Después de la Edad de Hielo, algo de la megafauna sí sobrevivió, en la forma de Notrotheriopsis shastensis, o el perezoso terrestre de Shasta. El perezoso, que medía unos 2.75 metros o 9 pies, habitó los pozos de alquitrán de La Brea en California, uno de los yacimientos fósiles más ricos de América del Pleistoceno tardío y Holoceno temprano. Se hallaron pelos y excrementos de la especie de cuevas, lo que pudo haber obligado a los primeros humanos refugiados a competir directamente con ella. También pudieron cazar al perezoso por su carne y piel, lo que provocó su desaparición hace unos 10.000 años. Otra víctima del Holoceno fue Cervalces scotti, el enorme alce ciervo nativo de lo que ahora es el este de Estados Unidos. Los últimos de esta especie se extinguieron al inicio del Holoceno, hace 11.500 años, probablemente por caza excesiva. Por su gran tamaño, el animal era un objetivo valioso para los grupos nómadas que formaban asentamientos al inicio del Holoceno y buscaban cazarlo por su carne. El Holoceno también vio la desaparición del tapir de América del Norte, así como de los últimos gliptodontes sobrevivientes, grandes parientes del armadillo, y el poderoso gato dientes de sable, Smilodon fatalis. En Eurasia, los mamuts desaparecieron de casi todo el continente, pero se extinguieron hace unos 4.000 años. Los últimos mamuts quedaron confinados en las remotas regiones de la isla de Wrangel, frente a la costa de Siberia. Con poca variación genética, los últimos mamuts lanudos eran muy endogámicos y sufrían problemas de salud por el cuello de botella poblacional al estar confinados en una isla. El clima extremo y tormentas inusuales pudieron haber contribuido a su desaparición, aunque se cree que los humanos no tuvieron participación en la extinción de estas poblaciones isleñas. Se cree que la caza excesiva acabó con las últimas poblaciones de alce irlandés, así como con las de los huros. Estos últimos, una especie de ganado gigante que dio origen a las vacas modernas, en realidad lograron sobrevivir hasta 1627, pero sus diferentes subespecies desaparecieron lentamente del mundo a lo largo del Holoceno temprano. Las extinciones de animales grandes tendían a ocurrir cuando los humanos llegaban por primera vez a las regiones. A lo largo del Holoceno, hemos perdido las aves elefante y los lémures perezosos de Madagascar, los búhos gigantes de Cuba, los moas de Nueva Zelanda y el Pacífico Sur, y un sinfín de especies entre ellos. Desafortunadamente, estas extinciones persisten con el avance de la humanidad a lo largo del planeta, y nos encontramos en riesgo de perder aún más especies a medida que avanzamos hacia la época moderna. El cambio climático, la caza excesiva y la destrucción de hábitats son una amenaza tan real ahora como lo fueron al final de la Edad de Hielo. Todavía vivimos en el Holoceno hoy en día, pero algunos argumentan que debería introducirse una nueva era, el Antropoceno, para describir el enorme estado de cambio que hemos experimentado desde el surgimiento del hombre, la tecnología avanzada y la expansión global. Desde nuestras raíces en los bosques del Holoceno temprano, hemos logrado expandirnos por el mundo, conquistar distintos entornos y crear tecnologías para dominar la mayoría de los problemas que enfrentamos. Somos más que una especie global. Somos una fuerza para bien o mal en nuestro planeta verde.